ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires. Es auditora de la norma de gestión ambiental ISO 14001 y sus especializaciones en el rubro ambiental incluyen, escuchen esto, una diplomatura en Derecho Ambiental en la UBA, es escritora independiente especializada en ciencia y el medio ambiente. Así que le damos un fuerte aplauso, la escuchamos a Belén Silva. Bueno, gracias por la presentación. Yo, soy Belén Silva, soy ingeniera química, tengo una cuenta de Instagram que se llama Idonela, en la que creo contenido relacionado más que nada con el cambio climático, y hoy mi nicho está dedicado más que nada a mi trabajo a lo que es el cálculo de la huella de carbono, que es un indicador que básicamente mide cuánto es que una empresa contribuye al cambio climático. Entonces, más que nada me dedico a calcular este indicador para organizaciones, que por suerte cada vez son más, pero también se puede calcular, por ejemplo, para productos. En general piden mucho calcular la huella de productos para demostrar que ciertos productos son ambientalmente más amigables que otros. Y más allá de que hay otros indicadores para calcular, es como que hoy la huella de carbono es un poco el indicador que unifica otros indicadores ambientales, como por ejemplo gestión de residuos, uso de combustibles o otros tipos de contaminación. Bueno, esta presentación. Ok, y en la charla de hoy les voy a contar un poco cuál es el vínculo entre el veganismo y cambio climático. Ya un poco las presentaciones anteriores se me adelantaron un poco porque ya fueron contando, pero voy a intentar contarlo con un poco más de profundidad. Pero por eso les voy a contar una historia. Voy a empezar esta charla con una historia que es la historia de nuestro planeta, para contarles un poco de qué se trata este fenómeno del cambio climático. Esta historia empieza hace 4.500 millones de años, cuando se forma la Tierra. Y con ciertas erupciones volcánicas lo que empieza a generarse es una primera atmósfera o una atmósfera primitiva completamente inhabitable para la vida. Las condiciones de la Tierra no eran habitables para la vida en ese momento, pero la atmósfera en ese momento estaba conformada por ciertos gases como dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y oxígeno. 1.000 millones de años después, lo que empieza a pasar es que ese vapor de agua que estaba en la atmósfera empieza a condensar y empieza a formar todos los océanos que tenemos hoy en día. Pero esos océanos tenían agua dulce, con lo cual, una vez que el dióxido de carbono se empieza a ir a las rocas, esas rocas forman carbonatos que cuando se disuelven en el agua le dan este gusto salado con el que la conocemos hoy. Entonces ya en este momento teníamos océanos de agua salada, pero todavía no había vida. Las primeras bacterias, la primera forma de vida que se conoce son las cianobacterias, y gracias a estas bacterias lo que empieza a pasar es que estas bacterias empiezan a tomar dióxido de carbono y empiezan a generar oxígeno. Entonces, cada vez empezamos a tener más oxígeno, empezamos a tener cada vez más oxígeno en nuestra atmósfera. Pero todavía no había vida. Todavía en la superficie terrestre, digamos, no era habitable para la vida, justamente porque hay ciertas ondas, hay ciertas radiaciones del Sol que son dañinas para la vida, y estas radiaciones incidían directamente sobre la Tierra, con lo cual todavía no era posible la vida. Lo que empieza a pasar es que mientras más oxígeno había concentrado en la atmósfera, más o menos cuando llega a un 10% de la concentración de oxígeno, se empieza a formar el ozono, que forma lo que conocemos como capa de ozono. Esta capa de ozono ya es como un primer indicio de que ya puede haber algo de vida, porque esta capa justamente filtra esta radiación UV, estos rayos UV dañinos que se llaman, que impedían la vida en la Tierra antes. Pero todavía no había vida en la Tierra. Lo que faltaba era un condimento más, que son los gases que conocemos como gases de efecto invernadero. Estos gases lo que generan es justamente un efecto que cuando el Sol incide sobre la Tierra y se refleja durante la noche, hay una parte de ese calor que queda sobre la Tierra. Cuando estos gases no estaban, o si estos gases de efecto invernadero no estuvieran presentes en nuestra atmósfera, la temperatura de la Tierra sería como de 18 grados bajo cero, con lo cual no sería viable la vida. Estos gases son los que permiten la vida en la Tierra, porque justamente permiten que la Tierra se mantenga calentita. Son como una especie de manta que retienen calor. Ahora, con estos gases ya empezamos a ver los primeros mamíferos, se empieza a llevar a cabo la vida en la Tierra. Ahora, ¿cómo piensan que puede afectar esta concentración de gases de efecto invernadero a la Tierra? O sea, nosotros teníamos una cierta concentración de gases que permitió la vida en la Tierra, y estos gases son como una especie de manta que conservan el calor de la Tierra, que conservan ese calor del Sol. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una gran cantidad de estos gases? Si tenemos cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿qué es lo que va a pasar sobre la Tierra? Y un poco lo que va a pasar
es lo que está pasando hoy en día, que la Tierra se empieza a calentar. Esto lo que están viendo acá es un gráfico que la línea roja son cambios de concentración en temperatura y las líneas azules son cambios de concentración de dióxido de carbono, que es el gas que más contribuye al cambio climático, a los aumentos de temperatura. Entonces, las líneas azules y las líneas rojas veníamos bien, como bastante coincidente, o sea, sube la concentración de gases de efecto invernadero, sube la temperatura. Baja la concentración de gases de efecto invernadero, esto pasa cuando ocurrieron las glaciaciones. Las glaciaciones ocurren cuando baja la concentración de gases de efecto invernadero y la Tierra se empieza a enfriar. Ahora, lo que ha pasado en los últimos años es un pico enorme de gases de efecto invernadero, que es la línea azul que se dispara para arriba. ¿Por qué ha pasado esto? Esto ha pasado en los últimos menos de 100 años de la Tierra, en donde ya no vemos una coincidencia con la temperatura y con esta concentración de gases de efecto invernadero. Y entonces tenemos dos causas, tenemos una causa por la cual esto se está generando. A la izquierda vemos un gráfico que es el CO2 saludable, digamos. El CO2, dióxido de carbono, está en la atmósfera naturalmente, es un gas de efecto invernadero que calienta la Tierra de forma saludable y es el gas que permite la fotosíntesis, que permite que las plantas crezcan. Las plantas capturan dióxido de carbono y esto permite la vida. Pero después hay otra parte de dióxido de carbono, que es la que estamos generando los humanos de forma artificial para la energía que utilizamos, para la forma de transportarnos e incluso para la forma de producir alimentos, que son gases que no son absorbidos en un ciclo biogénico natural, sino que son gases que se están acumulando en la atmósfera y que son gases que estamos generando nosotros de forma antropogénica, como se dice, o de forma artificial. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con este problema? En el año 2015, en una de las COP, que se llaman Conferencia de las Partes, que es un espacio donde se reúnen todos los políticos y gente importante que tiene que ver con el medio ambiente en determinados países del mundo. Este año, irónicamente, fue en Arabia Saudita, que es el principal productor de combustibles fósiles y generador de estos gases. Pero en el año 2015 todos los países decidieron, ok, esto ya es un problema grande, la temperatura de la Tierra si sigue aumentando, generando calentamiento global y cambio climático, las consecuencias van a ser cada vez más graves. Entonces todos los países deciden firmar un acuerdo, que no es obligatorio, sino que es un acuerdo que firman los países para limitar el aumento de temperatura a 2 grados, porque ya después de eso los problemas van a ser cada vez más graves. Este aumento de temperatura, que hoy está en 1,2 grados, ustedes piénsenlo como si fuese una fiebre. O sea, 1 grado, por más que parezca poco, es un montón. Si ustedes tienen 38, 39 de fiebre, los síntomas cambian y un montón. Y si tienen 39 o tienen 40, también los síntomas cambian. Y eso le está pasando un poco a la Tierra. La Tierra, a cada grado que aumenta la temperatura, va a tener síntomas que van a ser más graves y que también van a ser cada vez más impredecibles. Entonces, en el 2015 se firmó este acuerdo en el que todos los países se comprometen a hacer todo lo que ellos puedan a nivel nacional, desde políticas públicas, para poder reducir esta concentración de gases y la temperatura de la Tierra. Bueno, entonces, firmamos el acuerdo, hay un problema, firmamos un acuerdo. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué se está haciendo desde lo público, desde lo privado, para poder resolver este problema? Sí. Bueno, este es un gráfico, porque yo les comentaba que este problema de cambio climático es porque está aumentando esta concentración de gases de efecto invernadero. Cada vez estamos generando más y más y más, y esto se está acumulando en la atmósfera y esto está generando un calentamiento de la Tierra. Ahora, ¿de dónde provienen estos gases? Bueno, este es el último inventario de gases de efecto invernadero de Argentina, que nos dice que el 53% de los gases provienen del uso de energía y del transporte, el 37% de agricultura, ganadería y usos de la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo para resolver este problema? Todos habrán escuchado de energía renovable, paneles solares, biogás. Hay un montón de formas de energía renovable que son ampliamente conocidas, que justamente se están utilizando para reducir estas emisiones asociadas al uso de energía que históricamente se ha generado con combustibles fósiles. Después tenemos autos eléctricos, que la idea de los autos eléctricos justamente es que se alimenten con energía que provenga de fuentes renovables. No tiene mucho sentido promover el uso de autos eléctricos cuando uno tiene una matriz energética que está compuesta más que nada por combustibles fósiles, sino que la idea es que estos autos se alimenten con energía limpia. Ya arriba, otra cosa más moderna que hemos inventado los humanos es el hidrógeno verde, que es una forma de almacenar energía renovable sin la necesidad de una batería. Como sabrán, las baterías son muy intensivas en cuanto a los métodos de extracción de los metales, entonces el hidrógeno verde es una forma que hemos inventado para
a través de una reacción química que se llama electrólisis del agua, lo que hacemos es almacenar energía renovable en tanques a presión y después la liberamos cuando necesitamos, pero nos libera de la necesidad de usar baterías. Y después tenemos ya lo más moderno, que es como lo último, que serían estas turbinas gigantes que están viendo ahí, que se depositan en tierras desiertas, que lo que hacen esas turbinas es chupar aire del exterior, filtran el dióxido de carbono y devuelven aire limpio. Entonces lo que hacen es reducir la concentración de dióxido de carbono del aire. Este es un método súper moderno, súper caro, que todavía no está implementado, pero que ya se dice que si no logramos reducir las emisiones a las buenas, digamos, vamos a tener que utilizar estos métodos a futuro, sin dudas, para limitar la temperatura de la Tierra. Bueno, y la segunda contribución más grande es la agricultura, la ganadería y los usos de la tierra, que es el 37%. Bueno, ¿y qué estamos haciendo en este sentido para poder reducir? 37% en Argentina, quizás alguno piensa, bueno, pero acá hay un montón de vacas. Bueno, el promedio mundial es 18% de emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del uso de la agricultura, ganadería. Siempre es la segunda contribución más grande, o sea, tenemos energía, transporte y la segunda contribución más grande es agricultura y ganadería. ¿Y esto por qué? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero de los alimentos, si nosotros comparamos alimentos de origen animal y alimentos basados en plantas, los alimentos de origen animal tienen una huella de carbono ridículamente mayor a los alimentos veganos o los alimentos basados en plantas. Y esto es justamente por las emisiones que generan los rumiantes, como el ganado bovino, y después por, bueno, después por el uso de la tierra para todos los cereales o los alimentos que se le da a esos animales. Bueno, esto es de las emisiones de los alimentos, tenemos una gran cantidad que corresponde al ganado, o sea, de todas las emisiones el 53% están relacionadas con la ganadería y después tenemos un 29% que está relacionada con alimentos que se cultivan para que los humanos los consuman de forma directa. Pero la mayor proporción de estas emisiones asociadas a la producción de alimentos siempre está relacionada con la producción de alimentos de origen animal. Bueno, esto ya nos lo vienen diciendo hace un montón, nos vienen diciendo un montón de noticias que la forma más sencilla de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero como ciudadanos es transicionar a una dieta vegana. Esto hace años que lo vienen diciendo, pero lamentablemente se dice mucho desde lo privado, pero nunca se toman iniciativas desde lo público. Pero bueno, esto está por todos lados. Siempre las dietas veganas pueden reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero como consumidores y es una de las decisiones más sencillas y más simples que podemos tomar. Después otro dato de un paper de la revista Nature es que los alimentos de origen animal hoy en día ocupan el 83% de las tierras cultivables, tanto lo que es el uso para ubicar al ganado como el uso de la tierra para cultivar los alimentos que se le da a ese ganado. Entonces, el 83% de las tierras cultivables del mundo están destinadas a productos de origen animal, pero estos productos solamente proveen el 17% de las calorías que el mundo necesita. Entonces, la mayor cantidad de las calorías está en los productos de origen vegetal o productos veganos, pero en realidad estos productos ocupan una mínima cantidad de la tierra cuando se los compara con productos de origen animal. Después, bueno, este es un paper que salió este año, muy nuevito, ahora en julio de 2023, en donde se hace una especie de actualización de todos estos números que se vienen dando hace varios años con respecto al impacto ambiental. Y este estudio lo que hace es comparar 6 tipos de dietas: vegana, vegetariana, poquita carne, mucha carne y dietas intermedias. Y básicamente también lo que nos están diciendo es que para los 3 gases de efecto invernadero más importantes, que son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, las dietas veganas pueden reducir en un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero cuando las comparamos con la dieta que tenemos, ¿sí? Entonces, si comparamos una dieta vegana a una dieta con alto contenido de carne, la dieta vegana tiene un 30% de las emisiones nada más de la dieta de productos basados en origen animal. Y después otro dato también tiene que ver con el uso de la tierra. Las tierras veganas, como las dietas veganas, ocupan un 400% menos de tierra y generan un 300% menos de pérdida de la biodiversidad, no solamente de animales, sino también de microorganismos, de plantas y de todas las cosas que mueren debido al mal uso de fertilizantes y al mal uso de la tierra. Bueno, y acá algo que me sorprendió bastante de este paper, el más nuevo que les comentaba, es que lo que dicen es que desde Reino Unido, que es el origen de este paper, lo que recomiendan desde el gobierno es una guía de comer bien, ¿no? Esta guía Eat Well Guide. Y lo que dicen ellos es que si todas las personas de Reino Unido siguieran esta dieta,
no llegarían nunca a alcanzar las metas del Acuerdo de París, que son las metas para descarbonizar o para bajar las emisiones a nivel nacional. Entonces, incluso los que los gobiernos están promoviendo no tienen nada que ver con las dietas recomendadas para que nuestro impacto ambiental no sea tan dañino como el que es hoy. Y después, bueno, algo que yo me puse a buscar, dije, bueno, voy a ver el Plan Nacional de Mitigación de Cambio Climático, es decir, el plan que sacó el año pasado el Ministerio de Ambiente, en donde dan toda una serie de aproximadamente 600 medidas para reducir los impactos del cambio climático a nivel nacional. Y cuando puse dietas, puse carne, bueno, busqué por todas las medidas, no hay ni una medida, pero ni una, que esté relacionada con la reducción de los productos de origen animal desde la demanda, o sea, desde los consumidores. O sea, se habla de hacer la ganadería más eficiente, se habla de otras medidas que tengan que ver con la producción ganadera, pero nunca, jamás recomendando que seamos nosotros quienes reduzcamos nuestra ingesta de productos de origen animal. Con lo cual, bueno, y este también es otro paper que básicamente lo que dice es que si nosotros transicionamos a dietas veganas, podemos reducir en un 50% nuestra huella de carbono relacionada al consumo de alimentos. Con lo cual es bastante ridículo que siendo el 37% de las emisiones de Argentina, las de la actividad ganadera, agrícola y de uso de suelo, que están relacionadas con la forma en la que nos alimentamos, es bastante raro que no se sugiera absolutamente ninguna medida con respecto a la reducción de estos productos desde los consumidores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que nos queda? Porque la realidad es que estamos un poco solos acá ya. Creo que todos mis compañeros que pasaron antes lo dijeron, que es, bueno, somos nosotros, o sea, somos los consumidores y somos nosotros los que estamos acá los que tenemos que empezar a hablar con nuestros colegas o empezar a activar por el veganismo, porque ni los gobiernos, ni las empresas, ni las industrias están del lado de esta lucha, por más que la evidencia científica es, pero sobrada, nadie está recomendando estas medidas para reducir nuestro impacto, por ende para tratar de mitigar los efectos de la crisis climática. Entonces, bueno, como decía Manuel, el tema de los lunes sin carne, hay un montón de indicadores ambientales relacionados con que si todo el mundo dejara de comer productos de origen animal por un día, eso tendría impactos drásticos en el medio ambiente, nadie está hablando de eso. Otra cosa que se está proponiendo, pero que obviamente va extremadamente lento, es el tema de etiquetar productos del supermercado, así como hace años ya tenemos la tablita de las calorías, si vos miras una cosa, miras otra y más o menos sabés qué cosa tiene más calorías que otra. Bueno, nadie tiene idea si hay una galletita o una manzana o qué tiene más impacto ambiental o cuál es la huella de carbono que es mayor entre esos dos productos. Tampoco de eso está hablando nadie, pero yo creo que sería una gran iniciativa para poder educar a los consumidores, porque ¿de qué forma vamos a elegir qué producto contamina menos el planeta si no tenemos idea? Entonces, bueno, y lo más efectivo, también como decía Manu antes, es transicionar a una dieta vegana. Entonces, bueno, entonces tenemos una dieta vegana o turbinas enormes dispuestas en desiertos para capturar dióxido de carbono, toda esta tecnología que las dietas veganas no cuestan nada, a los gobiernos no le cuestan nada, a las industrias simplemente es promover una dieta y que la gente cambie sus hábitos versus un valor estimado de $1000 la tonelada de dióxido de carbono removida del ambiente con estas turbinas enormes, que son cosas que están pasando y que están desarrollando y nadie va a lo más sencillo que es, che, si cambiamos nuestra dieta, porque el impacto es mucho mayor, pero nadie está hablando de eso. Entonces, bueno, acá un poco para terminar, creo que también hablaban antes de esto, estas son las 5 extinciones masivas que se generaron a lo largo de la historia de millones de años, la última fue hace 66 millones de años. Y estas extinciones se generaron por diversas causas naturales, en general relacionadas con esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las primeras 2 fueron por glaciaciones, o sea, la concentración de gases de efecto invernadero bajó, entonces la Tierra se empezó a enfriar porque no podía retener tanto calor, se le fue como esta manta protectora. La tercera extinción masiva fue al contrario, fue por un exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que hizo que la Tierra se caliente demasiado. La cuarta y la quinta fueron por, se dice, meteoritos, la famosa extinción de los dinosaurios cuando cayó un meteorito. Y la sexta extinción masiva, que es en la que estamos encaminados ya de forma segura, es debido a la presencia de los humanos en el planeta. O sea, es por la forma en la que nosotros estamos produciendo energía, la forma en la que nos transportamos, la forma en la que producimos alimentos. El consumismo hoy en día, que es algo que permanentemente nos tienen en la cabeza todo el tiempo, esto de consumir. Bueno, esta forma y este desvínculo con la naturaleza, que en realidad también es una desvinculación con nosotros mismos, es la causa de esta sexta extinción masiva.
Y bueno, ¿qué necesitamos para resolver la crisis climática, para mitigar todo esto? Y la realidad es que nada más y nada menos que a nosotros, porque nuestras decisiones son las que también traccionan toda la oferta y todas las empresas. Como decía Manu, también las empresas están transicionando a productos basados en plantas o más sustentables, y eso es todo a través de una demanda que nosotros estamos generando diferente. Entonces, bueno, la mejor forma y única de resolver esta crisis va a ser que nosotros, desde nuestra demanda, empecemos a demandar otro tipo de productos, y lo más directo y lo más sencillo es alimentarnos de una forma más sostenible para el planeta. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso, gracias, Belén. Bueno, quiero saber si hay preguntas para Belén. Yo tengo una. Dale. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? Yo no entiendo nada, no soy científica, no nada, para contribuir a este cambio climático. Yo soy vegana, ya es un montón. Sí, es un montón. Pero, ¿qué más puedo hacer? ¿Separar residuos? Sí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tengo que hacerte como el ranking de las cosas que más generan emisiones a menos, como te decía, la primera es el uso de energía. O sea, que consumir menos energía, comprar aparatos más eficientes, tratar de prestar atención a estas cosas que en general no prestamos, eso es un gran paso. No sé, invertir en energía renovable o quizás hablar con otras personas que sí puedan hacerlo. El uso de energía es la primera causa de estas emisiones. La segunda es el transporte, con lo cual quizás como el lunes sin carne, bueno, el lunes en bici. Entonces, bueno, quizás empezar a usar medios de transporte o formas más sustentables para transportarnos. La tercera sería el consumo de alimentos, y después tenemos los residuos. Acá en Buenos Aires, por suerte, viste, tenemos como una distribución bastante copada de tachos verdes o cosas que nos permiten, que nos facilitan bastante el reciclaje, con lo cual eso también es como apropiarnos un poco también de los impactos que tenemos, de la basura que generamos, y no pensar que la tiramos a un tacho y desaparece, porque no desaparece, sino que eso tiene un impacto bastante grande en los basurales. Entonces, eso, es como cultural y culturalmente tratar de apropiarnos de los impactos ambientales que generamos, informarnos y tratar de disminuirlos lo más posible. Hermoso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Sí, acá. El tema de las turbinas, ¿por qué se ponen en desiertos y no capaz cerca de las ciudades, que es donde más se genera el dióxido de carbono? Porque después ese dióxido de carbono que filtran lo depositan en formaciones geológicas abajo de la tierra. Porque es como que te queda todo ese CO2 lo inyectan en rocas y esas rocas van abajo de la tierra, por eso. Ok, y la última. Sí. ¿Hay actualmente un proyecto de ley con el tema del etiquetado del dióxido de carbono o todavía no hay nada encaminado? No, menos 10. Hablando de informes, hace poco salió un informe con respecto a Argentina, como premiando a Argentina por la captura de carbono, pero no se habla de la emisión de carbono de Argentina. Solo se habló justamente de la captura de carbono que tuvo. Sí, ese informe, igual, que es de la NASA, ese decís vos. Bueno, ese informe, solamente para que sepan, es un informe que salió el año pasado que decía que Argentina captura más dióxido de carbono del que emite. Pero ese informe solamente contempla un gas de efecto invernadero que es el CO2. No está contando ni metano ni óxido nitroso, que son las mayores emisiones de la industria agrícola ganadera. Con lo cual es muy sesgado, o sea, se publicó por, obviamente, toda la industria de la carne y ganadera, salió a decir, miren, nos dicen a nosotros que contaminamos y miren este informe. Bueno, no, pará, o sea, era bastante sesgado ese informe, pero se usó mucho para hacer propaganda a la industria de la carne, como mostrando que no era tan contaminante como se decía que era. Perfecto. Belén, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Ah, y me sacaron la ¿Dónde? presentación. Pero era @idonela.s. Así que a seguirla, le damos un fuerte aplauso a Belén. Gracias. Gracias.